Hoy voy a contarte algo que nunca debería de ser contado, algo que todos los implicados decidieron guardar en un lugar muy inhóspito dentro de sus conciencias para nunca volver a mencionarlo, pero algo pasó, algo con lo que ninguno de ellos contaba. Una de las personas que más afectada resultó por aquel suceso escribió una carta que después de 20 años fue encontrada y publicada en internet. Al parecer el silencio y la promesa de guardar todo en secreto rompió a la persona que se vio obligada a redactar esa carta simplemente para no enloquecer. En ese escrito nos narra cómo él y su grupo de 7 amigos, cuando tenían apenas entre 12 y 15 años de edad, decidieron aventurarse más allá de lo que las reglas de sus padres les permitían. Estoy seguro de que, de seguir vivos, en estos momentos deben desear nunca haber desobedecido. Esa carta fue publicada en uno de los foros más grandes de internet, Reddit, una página muy popular. Y en este video voy a contarte exactamente lo que decía esa carta. Te aseguro que lo que vas a escuchar será algo que te hará replantearte las cosas que conoces como realidad. Este grupo de amigos pertenecía a un pueblo pequeño del norte de Canadá. Ellos se reunían casi a diario simplemente para pasar el tiempo juntos. Desafortunadamente ninguna actividad es tan entretenida como para hacerla a diario sin que se torne aburrida. Se encontraron con el inevitable día por la que todo grupo de amigos tiene el riesgo de pasar, donde no sabían qué hacer. El aburrimiento, el tedio se apoderó de ellos, y fue justamente esa la razón por la que las cosas empezaron a salirse de control. Uno de esos niños, el mayor de todos y al que notablemente tenía el liderazgo del grupo, hizo una propuesta demasiado aventurera que tal vez, si cualquiera de los otros niños hubiera propuesto, fácilmente se pudieran haber negado, pero ninguno de ellos se atrevía a decirle que no a él. Su propuesta parecía ser muy simple, pero todos los niños sabían que entrar en esa casa abandonada, a las afueras de la ciudad, situada en una zona que estaba catalogada como peligrosa, era algo que no deberían de hacer. Una de las niñas mostró un alto grado de prudencia al preguntar: ¿acaso no saben que ese lugar está prohibido? Cosas malas pasan en ese sitio. Pero su argumento fue invalidado al cuestionarla. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ella no fue capaz de responder y de hecho, ninguno de los niños pudo dar un argumento válido sobre la razón por la que esa casa abandonada y parcialmente quemada era un lugar peligroso. Lo único que sabían era lo mismo que todas las personas del pueblo: el incendio que quemó alrededor del 40% de esa casa había sido bajo circunstancias muy extrañas. Ese incendio ocurrió antes de que ellos nacieran y aún así era una anécdota que sus padres y las personas mayores del pueblo tenían muy presente. Aunque los niños en esos momentos no lograban percibirlo, la persona que redactó la carta dio testimonio de que los turbios datos que se conocían acerca del incendio estaban llenos de misticismo, de mucha información que parecía haber sido censurada y una serie de comentarios que solo la mente de un adulto hubiera podido interpretar como perturbador. Pero para esos niños no significaba algo relevante, así que después de su pequeña discusión y por el hecho de no haber encontrado nada que ellos pensaran representara un peligro para su expedición, decidieron tomar sus bicicletas y llegar hasta ese lugar. En la carta se relata cómo el autor hizo una especie de análisis profundo de sus propios recuerdos, dio una detallada descripción de lo que pudo ver en aquel momento, que reflejaba la cara de sus amigos al entrar en esa casa quemada. Escribió cómo pudo ver que de repente la cara de sus amigos se transformó del éxtasis que pudiera haber sentido un joven por estar haciendo algo prohibido a un estado previo a una pesada depresión. Sus ánimos
cambiaron por completo. Ya no se veían las sonrisas frenéticas, los cuadros quemados, los muebles, los juguetes derretidos en el piso. Impactaron duramente en sus mentes jóvenes. Ellos no sabían si alguien sufrió quemaduras, si habían niños pequeños, si murieron mascotas en ese lugar, pero por alguna razón podían sentirlo, denso y palpitante en sus corazones, como si los muros agobiaran su esencia. Una línea de la publicación de Reddit llama profundamente la atención y dice lo siguiente: nadie se atrevió a sugerir abandonar rápidamente el lugar porque no queríamos parecer cobardes, pero el miedo nos envolvía, eso era evidente. Lo más que consiguieron fue que entre tenues insinuaciones todos se dirigieran a la parte de la casa que no estaba quemada, tratando de huir de esas inexplicables ruinas que por alguna razón las personas del pueblo y la gente del gobierno habían dejado en ese sitio después de tantos años. Lo que encontraron al llegar a las habitaciones pintadas de gris por el intenso humo que de seguro había inundado cada rincón de la casa fue mucho más preocupante. Por lo menos en la parte carbonizada se pudiera entender por qué resultaba ser tan deprimente, por qué provocaba un sentimiento tan desolador, pero nadie se podía explicar, porque la sensación que emitían las habitaciones que no fueron calcinadas era todavía más denso, más mortificante, más tétrico y deprimente. Para tratar de superar un poco lo agobiante que estaba resultando esa estancia, el líder del grupo propuso un juego. Influenciado por lo que estaba viendo justo frente a él, era un enorme armario de color café que parecería que fue el único lugar de la casa que no fue afectado por el humo ni por el fuego. Estaba intacto, imponente frente a nosotros, y él dijo: juguemos 7 minutos en el cielo. Era un juego ideal para ese grupo de jóvenes, ya que se trataba de 4 hombres y 4 mujeres. El juego consistía en entrar al armario en pareja para después guardar en secreto todo lo que pasara adentro. Tras la tensión, todos aceptaron jugar. Además, no era algo que no hubieran hecho antes en la casa de alguno de ellos. El juego llevaba implícito, como cualquier juego de pequeños que apenas están descubriendo su sexualidad, algún tipo de contacto físico, como podría ser un beso, aunque quien redactó la carta tuvo que confesar que a pesar de haber jugado en incontables ocasiones, él nunca había besado a ninguna de las niñas con las que entraba al armario. Simplemente se quedaba ahí, inmóvil, esperando que pasaran los 7 minutos y las puertas se abrieran. Otra cosa que es importante mencionar es que dentro de la carta, la persona que escribió nos cuenta que Rodrigo, el líder del grupo, en algunas ocasiones podía comportarse como un verdadero maldito inmaduro que jugaba bromas pesadas a los demás. Eso pudimos comprobarlo los lectores cuando llegamos a la parte donde nos narra cómo tuvo que patear en algunas ocasiones las puertas del closet desde dentro, pues Rodrigo lo había encerrado allí. El juego dice que tanto hombres como mujeres deben de estar de espaldas y solo uno de ellos elegía quién entraría al closet, colocándoles una venda en los ojos. Por eso la pareja nunca se enteraba de con quién entraba con ellos hasta estar dentro del closet. Rodrigo vendó al autor de la carta y lo empujó dentro del armario. Cuando se quitó la venda de los ojos y tocó todo su alrededor con las manos en la oscuridad, se dio cuenta de que estaba solo. Pateó una y otra vez la puerta gritando: «Muy gracioso, ya déjenme salir». Rodrigo respondió: «Aún no han pasado los 7 minutos». Entre la risa de todos los demás jóvenes, después de lo que había pasado,
No era nada grato estar en la oscuridad dentro de ese armario. Decidió simplemente acurrucarse en una de las esquinas y esperar a que pasaran los 7 minutos, hasta que, sin esperarlo, escuchó un susurro tan tenue que apenas logró percibir. Volteó rápidamente a la esquina opuesta donde él estaba y vio una figura que no sabía si se trataba de otra persona o era simplemente un objeto inerte, hasta que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver los ojos de la otra persona que no lograba identificar de quién se trataba. «¿Quién eres?», susurró, pero no recibió una respuesta. En verdad no sabía con quién estaba, escribió en su carta, pero era algo reconfortante saber que no estaba solo en la oscuridad. «Qué bueno que estás aquí», susurró él. «Qué bueno que estás aquí», dijo ella con un tono de voz demasiado bajo para identificar de quién se trataba. «¿Eres Ana?», dijo. «Samantha, Denise», pero no recibía una respuesta. Decidió que no importaba demasiado quién se encontraba con él, sino que se enfocó en algo que resultó mucho más llamativo para él. No se podía explicar si era por todo lo que había pasado en ese día o porque simplemente había llegado el momento, pero decidió que no iba a pasar más tiempo jugando ese juego, simplemente dejando pasar los 7 minutos. Así que se armó de un valor que no había conocido antes, escribió, y en el éxtasis del momento se atrevió a hacer la pregunta: «¿Quieres que nos besemos?». Había algo en su presencia que le resultaba muy llamativo, además de que después de todo, para eso estaban ahí. Ella respondió: «Besémonos», con un tono de voz que resultó muy sensual y motivó más el deseo que tenía. Pero a pesar del extraño valor que había surgido en mí en esos momentos, no fui capaz de despegar la espalda del rincón en el que me encontraba. Muy por lo contrario, ella se acercaba hasta mí poco a poco mientras susurraba mi nombre y me veía directamente a los ojos. Yo pude notar cómo su mirada me incitaba cada vez más y más. Nunca antes había besado a una mujer. No sabía cómo actuar, ni qué era lo que se sentía hacerlo, pero a pesar de eso, pude notar que la sensación no fue algo común. Se acercó a mi oído y susurró mi nombre una vez más. Todo mi cuerpo se estremeció y de repente sujetó mi antebrazo con sus manos. Su toque fue áspero, muy diferente a lo que yo imaginé. Era como si una hoja de lija estuviera presionando contra mi brazo para sumar un grado más a mi incertidumbre. Al acercar sus labios a mi oído y pronunciar mi nombre, sus labios se sentían fríos, quebrados. En ese punto creo que cualquiera hubiera pensado que sería descortés negarse a besarla. A pesar de lo que había sentido, el tono de voz y la manera en la que me hablaba era demasiado sensual para resistirse. Fue un muy buen primer beso. Gracias a la oscuridad y a que no podía descifrar de quién se trataba, decidí ponerle la cara que yo quisiera. «Tú serás Yvonne», pensé, y en estos momentos estoy besando esos labios que tanto deseo me provocaba. De repente, escuché un ruido que venía desde afuera del closet. Alguien estaba abriendo la puerta. «Aún no», pensé, «aún no». Fue muy doloroso la forma en la que me di cuenta que ella también se había dado cuenta. Alguien estaba tratando de entrar, pues a medida de que el ruido y el forcejeo de la puerta se intensificaba, su toque poco a poco dejó de ser cuidadoso y se fue incrementando la presión que estaba haciendo en mi brazo. Llegó un momento en el que el dolor se volvió insoportable. Pensé que estaba a punto de romper mi brazo y emití un grito que alarmó a todos los que estaban detrás de la puerta.
Se apresuraron a abrir la puerta hasta que la luz por fin entró en el rincón en el que estaba. «¿Qué está pasando?», dijo Rodrigo, tras los ojos curiosos de todos los demás. Todos vieron cómo estaba inclinado hacia el aire, con mis brazos sujetando la nada y temblando sin control. Hubiera muerto de vergüenza si en esos momentos un terror intenso no hubiera cubierto mis sentidos. Todos pudimos ver la increíble marca que tenía en mi brazo. Tenía un tono tan rojo que parecía que la sangre estaba a punto de brotar. Yo sujeté mi mano con dolor y todos los demás me ayudaron a salir del closet. El terror se podía notar en mi mirada y me preguntaron una y otra vez qué pasó ahí adentro. Yo tenía la mirada aturdida, clavada adentro del closet, tratando de encontrar a la mujer que besé, pero pude comprobar que ahí no había nadie más. Traté de explicarles a todos lo que había pasado, pero no pudieron creerme. ¿Quién podría culparlos? Si lo único que ellos vieron fue un closet vacío, pude haber sido tomado durante toda mi vida como un loco anormal por todos mis amigos, si no hubiera sido por una cosa: esa marca roja y palpitante que tenía en la mano, y que todos sabíamos que yo mismo no tenía la fuerza necesaria para herirme así. Aunque en verdad fueron dos cosas las que me salvaron de haber sido ridiculizado por toda mi vida: el hecho de que Rodrigo entró al closet para demostrar que no fue la gran cosa y que nunca lo volvimos a ver.